Bueno, pues vamos a empezar donde lo dejamos en la clase anterior, que era con esos miembros de la generación perdida, y ahí tenéis, pues digamos, a los dos más famosos, sin menospreciar a los otros tres que se mencionan. Por un lado Ernest Hemingway y por otro lado Scott Fitzgerald. Bueno, la figura de Scott Fitzgerald quizás es menos conocida para vosotras y para ti, Fernando. Bueno, la figura de Scott Fitzgerald, pero evidentemente su obra más conocida es El Gran Gatsby, que ha sido pues, adaptada al cine en varias ocasiones y que en buena medida pues, viene a representar pues, ese ambiente de los felices años 20, la época también de la prohibición en Estados Unidos. Él, en cierto modo, pues tenía una suerte de fascinación hacia los ricos y poderosos de la época. Tenía, digamos que a considerarles como una suerte de nueva aristocracia. De todos modos, pues esa obra es evidentemente su novela más popular, pero evidentemente pues también tiene otras obras, como Sabes la noche y El último magnate, una obra que quedó inconclusa y que refleja pues hasta cierto punto sus experiencias también en el Hollywood de la época. Bueno, él conoció el éxito siendo joven, pero acabó pues empobrecido y alcoholizado, falleciendo pues, de manera prematura. Además, pues tuvo una vida bastante tumultuosa, en buena medida también por su matrimonio con Zelda Shea, la cual pues, fue compañera de juergas y correrías, pero también acumuló problemas psiquiátricos. Para todo ello, pues también cabe señalar que fue escritora, cuya figura, pues evidentemente, pues, quedó pues, hasta cierto punto ensombrecida por la de su marido. Es decir, ella, digamos, es más conocida por el hecho de ser su mujer, por el hecho pues, de acumular pues, ciertos escándalos, pero no por sus textos. Bueno, al igual que otros autores norteamericanos, Scott Fitzgerald pues va a trabajar en otros medios y va a buscarse la vida, ya pues precisamente cuando después de ese éxito que le va a dar fama y dinero, pues tenga que buscarse nuevos medios y va a trabajar en Hollywood escribiendo guiones cinematográficos. En muchas ocasiones, en aquel entonces, pues los guionistas pues no solamente digamos que escribían el guion completo para una película, sino que en muchas ocasiones digamos que lo que hacían era adaptar, modificar, introducir elementos en los mismos, hacer correcciones, con lo cual pues aunque pudiera figurar el nombre de una persona, pues muy habitualmente podían intervenir 4, 5 o 6 personas con mucha frecuencia. De hecho, pues en esta época es cuando los actores literarios van a estar presentes en el mundo del cine. No solo las productoras van a adaptar sus obras cinematográficas, sino que los propios autores van a llegar a trabajar en los guiones, o bien adaptando sus obras, o bien realizando otras nuevas. Bueno, es lo que sucede de todos modos con Ernest Hemingway. Bueno, a la hora de hablar de la obra de Hemingway, pues es casi inevitable hablar de su vida y de su personalidad. Bueno, pues él digamos que tenía una personalidad bastante impulsiva. En muchas ocasiones pues, su comportamiento fue propio de un camorrista y pendenciero. Le gustaba la caza, le gustaba la pesca, le gustaba también de todos modos pues, codearse en todo tipo de ambientes, es decir, estar junto a personas poderosas, pero también ante trabajadores y personas humildes. Él tenía simpatías hacia
los partidos y movimientos de izquierdas, pero eso de todos modos pues no le llevó pues a rechazar, digamos, una vida, digamos, de lujo y de farándula. Al fin y al cabo, pues entre sus amigos se encontraba el actor Kenny Cooper, que lógicamente pues estaba en las antípodas de él, era el típico norteamericano conservador del Partido Republicano y que incluso llegó a colaborar en su momento ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Bueno, el caso es que a su vez, pues como en el caso de Escocillera, pues él abusaba del alcohol, lo cual de todos modos pues, se agravó pues, sus problemas mentales, que ya de todas maneras dependen de su familia y que incluso también estuvo presente en algunos de sus descendientes, con lo cual pues finalmente en 1961 se suicidó. Todo ello pues, en una vida en la cual él estuvo presente en la Primera Guerra Mundial, acudió como voluntario y trabajó como conductor de ambulancias para la Cruz Roja, cuando Estados Unidos todavía no había entrado en la guerra. También estuvo presente en la Guerra Civil Española, realizando informaciones desde Madrid, dentro de la España republicana, y también fue corresponsal de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muchas de sus novelas fueron muy populares y gozaron pues, de adaptaciones cinematográficas y en parte pues, vienen a reflejar sus vivencias personales, sobre todo en el caso de Adiós a las armas, una suerte de recreación biográfica de sus vivencias en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, pues él acabó herido durante la guerra y acabó convaleciente en un hospital italiano, con lo cual pues debió de tener un amorío con una enfermera, lo cual pues adaptaría en esa obra que digamos pues acabaría siendo pues su gran obra sobre la Primera Guerra Mundial. Luego ya posteriormente, como reflejo de sus experiencias en la Guerra Civil Española, aunque eso sí, de todos modos, una recreación literaria, pues más bien aventurera, escribió Por quién doblan las campanas. Luego, curiosamente, de sus experiencias de la Segunda Guerra Mundial no nos legó una novela. Su último gran texto, tras 1945, fue El viejo y el mar, en buena medida también debido a su relación con un pescador cubano. También, de todos modos, pues, ¿qué otros textos nos ha dejado? Pues novelas como Las nieves del Kilimanjaro y la novela Fiesta, porque, entre otras cosas, Hemingway es el culpable de que la fiesta de los Sanfermines en Pamplona se haya convertido en una fiesta de gran fama universal, a la cual pues, acuden pues, turistas no solo de toda España, sino también del extranjero. Él estuvo allí en los años 20 y, fruto de esas vivencias y también de las relaciones con otras personas de origen anglosajón, pues realizó dicha obra que fue adaptada al cine allá por la década de 1950. Bueno. Bueno, luego también otras obras, digamos, que son más conocidas por sus adaptaciones al cine, al fin y al cabo, pues guardó relación, tejió una amistad pues, con guionistas, con directores de cine, que fueron pues, las novelas Tener y no tener, y los forajidos. De hecho, pues fue una suerte de
reto para el director Robert Siegman hacer dicho texto. En el caso de tener y no tener, pues Howard Hawks literalmente le retó a hacer una película de su peor novela. Dicho, se lo dijo así literalmente. Y que bueno, pues y que no además pues fue protagonizado pues quizá pues por una de las grandes estrellas de los años 40 en el cine, que fue Humphrey Bogart. Bueno, los otros autores destacados de la generación perdida fueron John Dos Passos, el autor de Manhattan Transfer, el que es la novela que fundamentalmente inspiró a Camilo José Cela para escribir La Colmena, es decir, se inspiró en su escultura literaria y en su tratamiento de los personajes para realizar la misma. John Dos Passos también estuvo en España durante la Guerra Civil, también estuvo presente en el Madrid republicano, pero ideológicamente estaba alejado de Hemingway. Él, digamos que precisamente durante la Guerra Civil Española sufrió un enorme desengaño porque constató un hecho muy simple, y es que su traductor fue encarcelado y desapareció. Él se indignó, pero Hemingway lo dejó correr, con lo cual eso hizo que se posicionara hacia una ideología pues, más conservadora, más derechista. Se convirtió pues, en un furibundo anticomunista. John Steinbeck, bueno, aquí de todos modos pues, tenéis el enlace a su biografía. John Steinbeck es el autor que digamos, se le identifica más con la representación de la Norteamérica de la época de la Gran Depresión. Es decir, las estrecheces de la clase trabajadora en los años posteriores alrededor del 29. Sus obras más conocidas son Las uvas de la ira y De ratones y hombres. Luego también es conocido por ser el autor de Al este del Edén, una novela río que cuenta la historia de una familia norteamericana desde tiempos de la Guerra de Secesión hasta una época contemporánea suya, donde hace una analogía entre las vivencias de dicha familia y la historia del Génesis. Esta, de todos modos, pues es más conocida por la adaptación cinematográfica de la misma, que fue protagonizada por James Dean, aunque de todas maneras la novela está bastante alejada del libro, simplemente se centra en la parte que viene a corresponder a Caín y Abel, y además el director Elia Kazan pues, hizo modificaciones más importantes sobre dicha parte. Con lo cual, pues digamos que es hasta cierto punto irreconocible la adaptación cinematográfica con respecto al film. Bueno, y luego ya, en último lugar, William Faulkner. Bueno, William Faulkner, al igual que Hemingway, pues fue premio Nobel de literatura. Y su obra se caracteriza muy especialmente por sus innovaciones y por su elevado grado de experimentación. En cierto modo, pues viene a ser el equivalente norteamericano de lo que habían estado siendo en ese momento en Europa, gente como Virginia Woolf, gente como Joyce, gente como Kafka, gente como Proust. Al fin y al cabo, pues el monólogo interior, la corriente de conciencia, los saltos en el tiempo, que generan, pues en cierto modo,
recurso a narradores múltiples, todo ello está presente en su obra, que de todos modos, y siendo muy influyente, sobre todo para los autores del llamado boom latinoamericano, curiosamente venía a estar centrado en un lugar muy concreto, un pequeño condado en el antiguo sur de los Estados Unidos. Venía a estar presente, digamos, esa sociedad que era un tanto nostálgica de los tiempos anteriores a la guerra de la secesión, con ambientes, digamos, hasta cierto punto decadentes, y donde está presente pues, muy habitualmente pues, los dramas y las tensiones con sentimientos hasta cierto punto a flor de piel. Al fin y al cabo, pues él descendía de una familia de terratenientes agrícolas sureños. No deja de ser curioso que Faulkner, que aparentemente pues, tiene una literatura, digamos, tan atada a un territorio muy concreto, trabajase para el cine. Escribió guiones cinematográficos y, entre otras cosas, pues él escribió la adaptación al cine de Tener y no tener, es decir, la adaptación al cine de la novela de Hemingway y la adaptación al cine del Sueño Eterno. Es decir, la adaptación de una novela de Raymond Chandler. Pero lo que resulta más curioso es que él realizó los guiones de dos películas que están muy alejadas de su producción literaria. Por un lado, Bungarin, que está ambientada en la India colonial británica, y Tierra de Faraones. Es decir, un relato ficticio sobre la construcción de la pirámide de Keops en tiempos de la antigüedad. Todo ello a la vez que escribía pues, obras como El Rey de la Furia o El Salón de Sala. Bueno, así que en Estados Unidos destacaron los autores de la generación perdida, los principales representantes fueron Hemingway, Fitzgerald, Dos Pasos, Steinbeck, y Faulkner. Bueno, en el campo del teatro, hay que señalar autores que en buena medida pues, vienen a preceder el denominado como teatro del absurdo,
destacando sobre todo Jerry, con su obra Un Rey, y el italiano Pirandello. Autores de obras tales como, por ejemplo, Cristian Messi. Pero por otro lado también va a haber un autor que destaca por su compromiso político y que va a realizar una obra de fuerte contenido social y político. Buenos días. Va a ser el alemán Bertolt Brecht. Bertolt Brecht va a ser quien desarrolle el llamado liderazgo ético, que viene a caracterizarse por dos cosas. Por un lado, el distanciamiento que tiene que haber, según él, entre los problemas, cuestiones que se planteen y la narrativa de la obra. Así que, claro, deliberadamente, para plantear esas cuestiones de tipo moral, ético, político, se va a alejar en el tiempo, se va a alejar en el espacio. Es lo que sucede, por ejemplo, con su obra Galileo Galilei, o también con su obra Madre Coraje y sus hijos, ambientada en la guerra de los 30 años del siglo XVII, en Alemania. Así que, claro, plantea esas cuestiones, digamos, que puede considerar como eternas o presentes en la sociedad contemporánea, pero recurriendo a ejemplos del pasado. Y luego, por otro lado, va a tener un tratamiento frío y distante para que los espectadores lleguen a sus propias conclusiones. Incluso también tratando de descolocar al espectador. En las representaciones de su obra, ¿sí? Que nosotros también me han dicho que si se apunta tiene que ser definitivo, o sea, no se apuntan a es que si se apunta, que se lo tienen que pensar, algunos me han dicho. Que si se apuntan es ya definitivo o hasta... Es una lista para hacernos una idea de cuántas personas están interesadas. Eso es Antes lo ya que de dicho que mover el presupuesto y decir a la parte que te va a cubrir tal día para una señal y otras. sí, pues les he dicho que el lunes me lo digan. Vale. Vale, muchas gracias, ¿no? Sí, es eso, pero bueno. Bueno, ese tratamiento distante y frío, pues le lleva incluso a Brecht en las representaciones teatrales, porque al fin y al cabo él, además del dramaturgo, también fue director teatral, a interrumpir deliberadamente la obra, buscando, en cierto modo, romper la cuarta pared. Es decir, que por ejemplo, pues interrumpía a alguien en la sala de butacas, en medio de la obra, tratando de estar en buena medida a descolocar a los espectadores y también realizar, digamos, la teatralidad de la representación. Bueno, en sus obras, como también la ópera de los 3 centavos, que en buena medida pues,
se inspiraba en los espectáculos de vodevil y de cabaret de la época, pero ambientados en los bajos fondos, representando pues, escenas más vinculadas a los trabajadores de la Alemania o de las grandes ciudades de la época. Pues cabe señalar pues, ese compromiso político del autor. Él al fin y al cabo pues, estaba vinculado al comunismo, con lo cual pues, él se manifestaba pues, en contra del emergente nazismo. Así que claro, cuando Hitler llega al poder, pues él ya no estaba allí. Se exilió en Estados Unidos, siendo la personalidad de la cultura alemana más relevante, junto con Thomas Mann, que estaba en ese momento en el exilio, fuera de Alemania. Allí permanecerá hasta la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que volverá a Alemania, estableciéndose la República Democrática Alemana, en cierto modo, pues convirtiéndose en la personalidad más relevante que estaba vinculada a dicho régimen comunista. Luego, evidentemente, pues en sus últimos momentos en Norteamérica le tocó declarar ante el Comité de Actividades Antiamericanas, lo cual, pues evidentemente, pues, le llegó de modo lógico a tener que abandonar el país. Bueno, en el caso de España, hay que señalar que entre 1900 y 1936 tuvo lugar la edad de plata de la cultura española. ¿En qué se distingue de la Edad de Oro? Bueno, pues en primer lugar, fue mucho más breve. La Guerra Civil Española puso conclusión a dicha edad de manera abrupta. Y por otro lado, y a diferencia de lo que sucedió en la Edad de Oro, sí que va a haber un desarrollo de la ciencia y de la investigación. ¿Eso a qué se debió? Bueno, pues en buena medida, y todo ello, digamos que a rebufo del premio Nobel de Ramón y Cajal, va a hacer que por parte del Estado se impulse la creación de instituciones que favorezcan los diferentes campos de la investigación. Es decir, hasta aquel entonces no había un apoyo institucional, no se facilitaban, digamos, los medios a aquellos que llevaban a cabo dicho tipo de tareas, y por tanto, digamos que en ese momento, hasta ese momento, pues en el siglo XIX, pues estas investigaciones no podían tener lugar más allá del ámbito universitario, con todas las limitaciones que había en ese momento. También por el tipo de enseñanza que se practicaba allí. No digamos ya el abordar la cuestión de que la universidad pudiera contar con personas que única y exclusivamente
se dedicaran a la investigación y digamos ya que éstas pudieran contar con su propio equipo. Bueno, pues ¿qué instituciones son las que se crean y que se suman a otras ya existentes y que aunque fueran privadas pues favorecieron dicho ambiente, como la institución libre de enseñanza? Pues la residencia de estudiantes de Madrid no se planteó como un simple colegio universitario, una simple residencia. Ahí tenéis un enlace a la página web de la actual residencia, que de todos modos pues sus actividades pues tratan de preservar las actividades que tuvieron lugar en su momento, pero en la actualidad pues está pues, más vinculada a ser, por un lado, mitad museo y mitad sede del CSIC. ¿Sede del CSIC? Sí. Sí, de hecho ahí tenéis el enlace. Bueno, pues ¿cómo se planteó dicha residencia? Pues como un lugar donde aquellos que estaban presentes, pues digamos, podían acceder a una ampliación de sus estudios, donde evidentemente pues, podían acudir pues, expertos y figuras reconocidas en diferentes campos del saber. Por ejemplo, pues donde dio una serie de conferencias sobre arquitectura Le Corbusier en España, pues precisamente allí, por citaros un ejemplo. Bueno, esto parece que se lo está pensando mucho. Luego también, pues, científicos, ¿qué científicos estuvieron presentes también? Pues ni más ni menos que Einstein, la mismísima Marie Curie. Sobre música también dio una serie de conferencias Igor Stravinsky, sin lugar a la duda, pues el compositor pues, más identificado con la música de vanguardia de la época. Ni qué decir tiene pues ni qué decir tiene que sobre economía, pues quien estuvo presente fue Maynard Keynes en su momento, para dar charlas sobre economía. Y luego acerca de, pues evidentemente, pues otras personalidades públicas de la ciencia y de la cultura de la época de España, pues también acudieron a la misma. Es decir, que por sus espacios pues pasaron evidentemente el propio Ramón y Cajal, también Miguel de Unamuno, Eugenio II, Ortega y Gasset, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, quienes estaban allí alojados como residentes, pues no ni menos que gente, pues como García Lorca, Alberti, Luis Buñuel, Salvador Dalí, etcétera, etcétera. Bueno, aquí de todas maneras hay una fotografía que es muy borrosa, pero aquí estaba presente, pues, García Lorca, pero recuerdo que García Lorca y Luis Buñuel. Aquí, el de extremo izquierdo era Dalí. Bueno.
Bueno, en los campos de la investigación, tanto en lo científico como en las áreas sociales, pues naturalmente pues cabe señalar a muchas figuras. Severo Ochoa, el segundo premio Nobel de Medicina español, al fin y al cabo, pues vivió en este caldo de cultivo de la de plata española, vivió evidentemente muchos más años, teniendo que pasar por el exilio. Al fin y al cabo, pues él fue discípulo de Juan Negrín, el político republicano. Por el contrario, Pío de Río Ortega fue discípulo de Ramón y Cajal, aunque de todos modos pues acabaron enfrentados. Hubo una ruptura entre ambos. Al fin y al cabo, pues uno ve las fotografías de Ramón y Cajal y uno piensa pues en esa imagen de anciano venerable, una persona profundamente sabia, pero debía de tener bastantes malas pulgas. Yo, de todos modos, os digo una cosa, él en su juventud fue uno de los pioneros del culturismo en España y durante la guerra de Cuba, al participar como médico militar, enfermó gravemente. Si hubiera tenido una condición física peor, seguramente hubiera muerto. Así que claro, pues esto pues devino en esa ruptura entre ambos. Ahí de todos modos pues le ves fotografiado pues, en su juventud. ¿El culturista quién era? ¿Pío de Río Ortega o Ramón y Cajal? Ramón y Cajal. No, yo además, bueno, pues también conociendo parte de su biografía y su constitución física me cuesta mucho imaginarme a Pío de Río Ortega levantando mancuernas. Sí, parece flojito. Bueno, luego ya pues en los campos de las ciencias sociales, pues sobre todo pues quien destaca por encima de todos es Menéndez Pidal, un historiador, pero también como lingüista, uno de los grandes expertos en historia, pero también en literatura medieval. El historiador Américo Castro. Él también historiador y ensayista Vicens Vives, que en cierto modo pues sirve de puente entre la generación del 27 y la del 50, y que también viene a ser un continuador de esos autores de la llamada generación del 14. Pero por otro lado también hay que citar a aquellas personas, pues digamos, interesadas en la pedagogía y en la divulgación cultural. Ya habíamos visto el caso de Ferrer Guardia, el fundador de un modelo de escuela, pues vinculados a los principios del clausismo, pero también al anarquismo.
Bueno, María de Maeztu tuvo que lidiar con las dificultades de la época en la cual pues, las mujeres presentaban pues, un grado de analfabetismo, si cabe todavía mayor, en aquel entonces en España, que los varones. Además, las escuelas estaban segregadas, por si fuera poco, pues el acceso a la educación superior a la educación universitaria estaba casi vetada. Así que claro, estaba tan mal vista que casi no era necesario que se prohibiera. Claro, con el paso del tiempo, digamos, ya en el siglo XX, las costumbres sociales fueron cambiando y una precisamente de las personas que favorecieron dicho cambio fue la propia María de Maeztu, con instituciones tales como la residencia de señoritas y el liceo femenino de Madrid. Así que claro, pues bajo el abrigo de esas dos instituciones, pues digamos que pudieron salir a la superficie, emerger personalidades que formarán parte del llamado grupo de las sin sombrero. Bueno, ahí tenéis de todo, pues, su enlace a su biografía. En buena medida, pues también hay que tener en cuenta una cosa, que es su pertenencia a la alta burguesía le va a permitir, digamos, el acceso a una educación superior, y el hecho, pues, también de tener una madre de origen anglosajón, pues le permitirá, digamos, tener un tipo de cultura pues diferente, pero también más amplia que la que hubiera podido acceder por aquel entonces en España. Bueno, pues dicho auge se hizo extensible también al campo de la mujer. Ya hemos visto el caso de María de Maeztu, pero va a suponer que haya mujeres que destaquen en diferentes campos, fundamentalmente en el literario, pero que también pues, alcanzará el ámbito artístico y ya en menor medida el campo científico y el campo relacionado con la investigación. Bueno, a ello había que sumar que dicho auge se invita también a vincular al ámbito de la mujer con personalidades destacadas en el campo de la cultura. Ya esto, en cierto modo, se había venido a anunciar en el siglo XIX, pero digamos que es en ese momento cuando empieza a eclosionar. Es decir, que teniendo como predecesoras a autoras tales como Cecilia Wolde-Faber, que de todos modos se escribía bajo seudónimo, sus obras las firmaba como Fernando Vallejo, pero también a Emilia Pardo Bazán y a Rosalía de Castro, pues
ya en esta primera mitad, o más bien primer tercio del siglo XX, nos vamos a encontrar con personalidades de la cultura que van a ser reconocidas y que van a gozar de cierta popularidad. Todo ello, pues sumado pues también, buenos días, todo ello pues sumado también a la influencia que tuvo en ese sentido el Liceo Femenino de Madrid y la Residencia de Señoritas. Bueno, previamente a la aparición de ese llamado grupo de las sin sombrero, pues cabe citar a dos autoras literarias. Por un lado, la novelista Concha Espina, y Pilar de Millán Astray. Pero bueno, aquí en la presentación no tenéis el enlace a su biografía, de todos modos lo puedo buscar en un momento. Bueno, Pilar Millán Astray, pues de todos modos es conocida por dos cosas. En primer lugar, por ser la hermana del fundador de la Legión. Y por otro lado, pues era la autora de La tonta del bote. La tonta del bote, pues en la actualidad es conocida por su adaptación al cine, la segunda de ellas más bien. Pero de todos modos, en su época fue una pieza teatral enormemente popular, recreando a una suerte de Cenicienta en un ambiente castizo, lo cual pues en buena medida pues, hasta cierto punto lo que garantizaba era su éxito en los teatros madrileños. Ahí la veis a su vez pues, retratada por Julio Romero de Torres. Bueno, luego además, pues claro, por los orígenes familiares de Pilar Millán Astray, pues ya os podéis imaginar que era una persona de derechas, que luego ya pues estuvo vinculado al régimen franquista. En el caso de Concha Espina, pues también era una persona profundamente conservadora. El hecho de ser una pionera dentro de este campo, pues no la hizo pues, precisamente ser una raíz del feminismo, sino que preconizaba pues, precisamente esos valores conservadores pues, vinculados pues, muy especialmente a la Iglesia católica y que se venían pues, a señalar como tradicionales. Bueno, hay que señalar de todos modos también otra cosa, y es que se van a suceder 3 generaciones en ese periodo, en esta Edad de Plata, con unas características más bien concretas, pero al mismo tiempo nos vamos a encontrar con pensadores, autores, que van a ser compañeros de generación, aunque venían a estar alejados de esos presupuestos que identificaban a dicho grupo. Así, por ejemplo, en el caso de la generación del 98, sus miembros van a ser contemporáneos de autores tales como Vicente Blasco Ibáñez, Carlos Arniches y Jacinto Benavente. Bueno, la obra de Jacinto Benavente en la actualidad pues ha pasado de moda. Fue ser premiado con un premio Nobel en su época, y aunque sus obras como La Malquerida tuvieron una gran popularidad en su momento, pues actualmente sus obras prácticamente no son representadas. Se considera que sus presupuestos, pues, sus planteamientos
pues quedaron, digamos, obsoletos. Por su afán por lo pintoresco y por su gusto por el melodrama. Pero de todos modos, pues, como ya he mencionado, pues pasado de moda, digamos, muy rápido. No ha sucedido así en el caso de Carlos Amichis, cuya obra de todos modos, siendo muy amplia, pues ocasionalmente pues, sí que viene a ser representada con cierta periodicidad en la actualidad. ¿A qué se debe? Pues en sus sainetes cómicos, donde también incorpora elementos dramáticos, pues lo que hace es una crítica de la sociedad de la época, que en cierto modo pues guarda relación con los planteamientos regeneracionistas y evidentemente también pues guardan cierta relación con los planteamientos de la generación del 98. Bueno, así que claro, pues en toda su producción, pues evidentemente pues es amplísima y donde realiza obras cómicas, pero también comedias, pues están presentes obras como La señorita de Kéblet, Es mi hombre, Don Quintín el Amargado, donde hace una burla precisamente sobre esa cuestión de la honra española, donde representa un personaje literalmente carcomido por los celos. Al fin y al cabo, pues el título ya era muy indicador del ánimo que tenía él, pues precisamente de dejar a su protagonista a la altura del Betugo. Bueno, de todos modos, pues esas críticas, de todos modos, pues lo que buscaban también era congraciarse con el público, buscar el favor, así que oscilaba, digamos, entre esos planteamientos críticos a través de sus sainetes y también la aceptación popular. Lo que en parte pues explica que todavía en la actualidad pues sigan teniendo lugar representaciones de sus obras. Bueno, y luego ya por último, Vicente Blasco Ibáñez. Bueno, Vicente Blasco Ibáñez, pues, ¿qué cabe decir? Bueno, pues por un lado, cabe señalársele como activista político, porque por un lado fue un decidido republicano federalista, que incluso encabezó su propio movimiento llamado blasquismo, en tierras valencianas. Y por otro lado, fue todo un bestseller de la época, es decir, en aquellos años fue el escritor español con mayor repercusión internacional. Bueno, de todas maneras no deja de ser algo muy curioso, porque si bien algunas de sus primeras obras pues, venían a estar vinculadas a una estética vinculada con el modernismo, pues lo cierto es que muchas de esas obras estaban vinculadas precisamente a su Valencia natal, es decir, si pensamos en la Valencia de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, estamos pensando en las pinturas de Sorolla, pero estamos pensando también en las novelas de Blasco Ibáñez, como Amor y Tarzán o La Barraca. Claro, con el paso del tiempo, él se va separando de esa temática y se va interesando más pues, por realizar obras más ambiciosas, vinculadas también a la temática histórica, pero también a la crítica social, y la que digamos la que viene a ejemplificar más pues ese cambio de temática es Sangre y Arena. De todos modos, pues fruto de sus experiencias durante la Primera Guerra Mundial, él, que era aliadófilo, porque era admirador de la Francia republicana,
y despreciaba a los valores del Imperio alemán, que consideró que estaban cercanos a la de la monarquía española de la época, pues va a escribir Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, alcanzando una gran repercusión internacional, si cabe todavía mayor que la de Sangre y Arena, y que va a ser adaptada al cine. Ya habían visto un fragmento de esa primera adaptación que protagonizó Rodolfo Valentino, luego ya habrá otra posteriormente, en los años 50. También Sangre y Arena se adaptará al cine. Series con la barraca y también tiene series. Bueno, de todos modos, pues esto va a hacer que por un lado su obra sea muy popular, pero por otro lado a él también le van a poner literalmente una diana en la espalda, a una vida, digamos, muy aventurera, con múltiples amantes, también la creación de una comuna agrícola en Argentina. Pues se va a sumar el hecho de que, claro, cuando Primo de Rivera se acabó con el poder, él se va a tener que exiliar, falleciendo pues, un poco tiempo antes de la proclamación de la Segunda República. Bueno, la generación del 98 debe su nombre surgió evidentemente como consecuencia del desastre de Cuba, porque al fin y al cabo la pérdida de las últimas colonias por parte de España va a tener un gran impacto también entre los intelectuales de la época. Se considera que en ese momento que España había llegado a su punto más bajo en toda su historia, con lo cual van a reflexionar sobre aquello que consideran que estaba mal, que por qué se había llegado hasta ese punto. Así que claro, ¿eso a qué les va a conducir? Pues prácticamente todos ellos a tener una visión crítica y negativa de la sociedad de la época, al mismo tiempo que también defendían un afán renovador a través de la cultura, con lo cual ellos van a ser predecesores precisamente de una literatura vanguardista. Bueno, así que sus autores desarrollaron una obra caracterizada por la reflexión sobre la situación sociopolítica. Así que claro, estos autores pues no solamente van a ser novelistas o poetas o dramaturgos, sino que también van a escribir ensayos. Al fin y al cabo, el ejemplo por excelencia es Unamuno, que cultivó pues, prácticamente todos los campos literarios, pero especialmente, digamos, que fue maestro en el campo del ensayo y en la novela. Luego también una visión pesimista de la vida, prácticamente, pues no puede decir, por lo que nos ha llevado de sus escritos, pues uno puede llegar a la conclusión de que era la alegría de la huerta, el perejil de todas las salsas.
los animadores de todas las fiestas. Casi, digamos que la gran excepción, digamos que vendría a ser Paniclar. Bueno, ¿cuáles son los autores, digamos, que destacan que destacaron en su conjunto? Pues en primer lugar, Ángel Gabinet, escritor y diplomático, que fallece justamente en 1898, se suicidó ese año en Riga. Ramiro de Maeztu, asesinado en 1936 en el Madrid republicano. Él, por aquel entonces, que había evolucionado desde unos posicionamientos políticos allá por el 98, próximos al marxismo y al anarquismo. Por aquel entonces estaba vinculado a movimientos de la derecha, pertenecía, si no recuerdo mal, a la Renovación Española, el partido de Carlos Sotelo, aunque eso sí, evidentemente, pues eso no era motivo para que fuese en ese momento pues encarcelado y condenado a muerte. De cierto modo, pues venía a ser la contraparte, la otra cara de la moneda, con respecto a Federico García Lorca. Unamuno también falleció en 1936, a finales de dicho año, pues prácticamente recluido en su domicilio salmantino, aunque eso sí, pues eso no le evitó pues tener, digamos, una ocasión que le convertiría en una figura célebre, incluso más allá de su obra literaria, que fue pues lo que sucedió pues poco tiempo de estallar la guerra civil en el Paraninfo de Salamanca, donde tras intervenir Millán Astray en el mismo, pues dio pues, su parte de réplica, contestando pues, a las afirmaciones del general, incluyendo con su célebre venceréis pero no convenceréis, porque para convencer hay que estar dotados de la razón. Con lo cual, pues claro, pues se montó un tumulto extraordinario. El general Millán Astray dijo a mí la legión, es decir, que era lo que se decía, pues lo que se decía en ese momento, pues para acudir a todos en masa, es decir, pues ya podéis imaginar que los legionarios cuando estaban en una taberna, si alguno estaba en un follón, pues lo decía uno y ahí acudían todos a repartir besos y abrazos. Esto podía haber hecho que saliera pues, con los pies por delante, pero curiosamente el hecho de que se le acercara Pilar Colo de Franco pues le permitió salir ileso del edificio. La falange de todos modos se arrogó el mérito de que él pudiera llegar sano y salvo a casa, cosa que a mí me parece ciertamente discutible. Lo cierto es que en los días posteriores, en cierto modo, pues sin de lo que había sucedido, pues trató de retomar su vida normal, pero observó una gran hostilidad y eso hizo que se recluyera en casa donde pasaría sus últimos días de vida.
Luego, pues actualmente se conjetura el hecho de que pudiera haber sido asesinado en su propio domicilio. Bueno, eso ya de todos modos yo no entro en el debate de si murió ya por ser un anciano o si en realidad le mataron. Yo ahí de todos modos pues prefiero no entrar. Bueno, también, pues otros autores destacados, bueno, Azorín, que ahí le veis, ese retrato ya cuando era un anciano realizado por Zuloaga. Pío Baroja, se sobresalió como novelista, con obras tales como Las aventuras de Zaracay el aventurero, La busca o El árbol de la ciencia. No deja de ser muy curioso que alguien que nosotros identificamos con los ambientes vascos y marineros, pues curiosamente pues también se convirtió en un magnífico retratista de los ambientes madrileños de la época, porque al fin y al cabo vivió en Madrid pues buena parte de su vida. Bueno, como poeta, pues evidentemente el más importante de todos ellos fue Antonio Machado, el cual pues también tuvo un hermano que fue poeta, Manuel Machado. Manuel Machado, pues de todos modos, por una suerte diferente de la de su hermano, aun siendo mayor que él, pues le sobrevivió y vivió durante la guerra, se estableció en el bando franquista. Y estaba pues más bien alejado de las posiciones políticas de su hermano. Se discute pues acerca de si él era, digamos, un franquista convencido o si se posicionó por conveniencia. Al fin y al cabo, pues de todas maneras, pues una cosa tampoco quita la otra. Pero evidentemente, digamos que la fama universal pues la ha ganado su hermano, aunque eso sí, ambos llegaron a escribir, a colaborar. De hecho, pues la obra teatral La Lora se va a los puertos la escribieron los dos a la limón. Bueno, pues Antonio, la biografía de Antonio Machado, pues de todas maneras, pues es de sobra conocida, pues relativamente su obra literaria la inicia pues relativamente mayor, es decir, tras haber pasado por la universidad y haber tenido una vida de bohemia y sin habernos dejado pues, ningún texto poético, en 1903 escribe Sus soledades, influenciada por la estética del modernismo. Texto que de todos modos pues, va a revisitar y va a volver a escribir. En 1907 va a publicarse de nuevo. Bueno, al convertirse en catedrático de instituto, en profesor de francés, pues esto va a hacer que acabe en Soria. Allí digamos que va a conocer al amor de su vida, o al menos el amor que le sirvió de mayor inspiración literaria, que va a ser su esposa Leonor, la cual pues fallecerá al poco tiempo de casarse, y que va a inspirar pues, Campos de Castilla, donde está presente pues, ese sentimiento pues, propio de la generación del 98. Bueno, luego, con posterioridad, pues él se establecerá en Andalucía,
no recuerdo ahora si acabó en Úbeda o en Baeza, que podía parecer a chiste, eso a él digamos que le hundió, porque digamos que en Soria había tenido pues aparte de una esposa, pues había podido tener un cierto círculo de amistades de cierto corte intelectual. Cuando regresa a tierras andaluzas se encuentra pues, literalmente con un páramo, porque al fin y al cabo no se establece en Sevilla, no se establece en Cádiz. Posteriormente se establecería en Segovia, donde conocería a Pilar de Valderrama, y donde de todos modos pues esto le permitiría pues también pues tener un pequeño círculo digamos de confianza intelectual, y donde ya digamos su posicionamiento pues, vinculado al marxismo y al republicanismo sería más evidente. Todo ello pues siguiendo con su producción poética, hasta que finalmente, pues, cuando estalla la guerra civil, pues, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en sus últimos años su producción poética, digamos que no es relevante. Realiza obras pues, vinculadas a la propaganda política, de peor calidad que sus soledades, que sus campos de Castilla, que sus nuevas canciones, etc. Pero claro, ¿esto a qué le va a llevar? Pues a que su salud, ya de por sí bastante descuidada, porque él tenía unos hábitos literalmente horrorosos, pues se va a deteriorar si cabe todavía más rápido. Viéndose obligado a cruzar la frontera francesa desde Cataluña, en pleno invierno de por 1939, y poco más o menos que con su madre a cuestas. Claro, él por aquel entonces tenía más de 60 años de edad. Pues su madre, desde luego, que no era más joven que él. Os podéis hacer una idea. Así que, claro, pues, fruto de su estado de ánimo generalmente depresivo, pues, fruto también de las consecuencias de la guerra y la derrota de sus ideales, y fruto también de su malísima salud, pues, claro, pues finalmente falleció en 1939, no sé si hay una fotografía en la imagen de la época, en la localidad francesa de Coyou, donde la muerte lo encontró, como él dijo en uno de sus poemas, ligero de equipaje. De internet pues hay un católico de todos modos, una imagen no. Era Baeza. Era Baeza. Supone. Claro, es que no sabía muy bien si era Úbeda o si era Baeza. Baeza. Bueno, y luego ya, para concluir, quizá pues el que aparentemente estaba más alejado de ellos, en lo ideológico, en lo estético, pero de todas maneras también vinculado a la generación del 27, Ramón María del Valle Inclán. Ahí de todos modos también lo habéis retratado. Bueno, pues Valle Inclán, pues ¿de qué viene a ser predecesor? Pues en cierto modo de aquellos autores literarios y también artistas que al mismo tiempo que han constituido su obra también han constituido un personaje público, caracterizado por un comportamiento más bien extravagante.
Al fin y al cabo, pues, ¿qué cabe decir de su aspecto personal? Pues venía a estar caracterizado pues, por su larga barba, por sus gafas redondas, con un aspecto pues, más bien extravagante, a lo que se sumaba también otra cosa, y es que estaba manco. Él es el manco más célebre de la literatura española justo después de Cervantes, pero la manera en la que se quedó manco fue muy diferente de lo del genio de Lepanto. Es decir, que no se quedó así por haber luchado en combate, sino lo que le pasó fue algo muy distinto. Él tuvo un enfrentamiento en una tertulia. Al fin y al cabo, pues las tertulias literarias, pues no penséis que estaban simplemente leyendo textos unos a otros y aplaudiéndose o bostezando, sino que en muchas ocasiones pues acababa en insultos y en peleas. Evidentemente, cuanto más se alargaba la noche, mucho peor. Porque claro, pues puedes imaginar que agua precisamente no bebían. Así que claro, pues de un bastonazo le hundieron un gemelo. No se lo quiso intervenir, con lo cual la herida empeoró y finalmente le tuvieron que amputar el brazo para que no tuviera más. Bueno, él procedía de Galicia, de cierto modo, pues, por un lado, en su imaginario estaban pues, esos ambientes pues, un tanto nobiliarios y terratenientes de los Pazos, y en cierto modo, pues, también en cierto modo él era nostálgico de épocas anteriores. Su familia tenía una ascendencia nobiliaria, no queda muy claro si tenía título nobiliario su familia o no. De todo, pues él lo oscureció, digamos que disfrazó sus orígenes familiares, lo cual explica que curiosamente ideológicamente él era simpatizante del carlismo. Es decir, que mientras todos estos autores, aunque luego todos estos autores, pues en torno a 1898, o bien eran marxistas o bien eran socialistas, él ya de por sí era de una ideología vinculada al tradicionalismo. Aunque estos otros autores, digamos, si hubieran podido seguir posicionando en esas ideas, hubieran evolucionado hacia posiciones conservadoras, él curiosamente, pues, sus ideas estaban más relacionadas con aquellos valores ultraconservadores que había en aquella época y que deliberadamente, según su punto de vista, pues eran nostálgicas de un cierto pasado, con lo cual, en cierto modo, pues él lo que venía a afirmar era que era partidario de unas ideas pues un tanto románticas, con unos valores del pasado y contrarios pues, a los valores que existían por aquel momento, ya fueran de derechas o ya fueran de izquierdas. El caso es que, ¿por qué es conocido? Por crear lo que él consideraba un nuevo género literario, el esperpento. Esa deformación expresiva de la realidad, una suerte de expresionismo a la española, en la cual él tomaba pues, elementos o bien de la realidad española o bien de la realidad latinoamericana. Es curioso cómo su obra, en cierto modo, también es predecesora del llamado boom latinoamericano, con lo cual él va a realizar pues, una serie de farsas aparentemente realistas, pero que son una deformación expresiva de la misma. Pues cabe citar pues, obras tales como Tirano Banderas, la obra de teatro Divinas Palabras o Luces de Bohemia. Esa obra que curiosamente pues, se inicia en el lugar donde tuvo lugar el atentado que sufrió Alfonso XIII
y su esposa el mismo día de su boda, pues representa pues, ciertos ambientes madrileños, a la vez que la obra es protagonizada por Max Estrella, que venía a ser pues, también trasunto de un autor literario, a ver si figura el enlace el mismo, que formaba parte de la bohemia madrileña de aquel entonces, que era Alejandro Sagua. Alejandro Sagua pues, fue autor literario, especialmente de obras teatrales, pero claro, pues era identificado como un escritor que vivía pobre, que formaba parte de las tertulias de la época. Ahí le veis de todos modos retratado y que en buena medida pues, su figura, que formaba parte, digamos, de esos ambientes madrileños de aquel entonces, pues inspiraría a Valle-Inclán. Bueno, la generación del 14 en buena medida fue continuadora de la generación del 98. Digamos que, por un lado, venía a estar influenciada por los valores del llamado regeneracionismo, estuvo vinculada muy especialmente al estudio crítico y filosófico. Destacando pues, muy especialmente la producción de ensayos. Y claro, ¿quiénes son los que, digamos, cumplen literalmente a rajatabla dichas características? Pues tres autores pues, vinculados más al campo de la investigación, de la filosofía y de la escritura del ensayo. Van a ser Eugenio d'Ors, que va a evolucionar desde un pensamiento vinculado al regionalismo, al nacionalismo catalán, hacia posiciones más conservadoras y vinculadas ideológicamente al franquismo. Ahí le veis abajo a la derecha retratado. A Gregorio Marañón, médico e investigador, pero también escritor y ensayista. Además, pues su figura también estuvo vinculada al republicanismo. Por eso tenía de sobrenombre, de apodo, Doctor República. Y evidentemente Ortega y Gasset. Bueno, Ortega y Gasset pues es el filósofo español, digamos, más
más conocido. De hecho, pues cuando uno piensa en autores filosóficos españoles, pues prácticamente lo único que viene a la mente es él. Evidentemente, por la valía pues, de personajes, de autores como Gustavo Bueno. El caso es que de todos modos, pues Ortega y Gasset, que no solo va a destacar como pensador o como autor de obras fundamentales como La rebelión de las masas, que viene a estudiar, digamos, el comportamiento, pues precisamente de la población en una época de auge de los totalitarismos, pues también pues, cabe señalar otra cosa, y es su relación con el pensamiento de la época, con la difusión cultural y su participación en la política. Cabe señalar dos cosas. Por un lado, y en ese sentido, digamos que él va a poner medios para que los autores del 27 tengan donde apoyarse. Pues va a participar en publicaciones tales como la revista de Occidente, una revista que no solo era una revista pues, vinculada a los científicos, sino también al ensayo y a lo literario. Incluso también pues, va a haber artistas que van a poder realizar ilustraciones en la misma. Claro, por la revista de Occidente pasaron muchos autores, muchos pensadores muy diversos, también en un campo ideológico pues, muy diverso, muy amplio. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta de que también publicaba en prensa. Digamos que fue el primer columnista célebre en España, porque al fin y al cabo, pues buena parte de sus clases, de sus exposiciones en cátedra se publicaba, pero también daba opinión sobre los acontecimientos políticos de la época. Y bueno, pues su texto más conocido fue el denominado como Error Berenguer, en el cual pues el texto acababa combinado con la frase de Lenda es monarquía. Pero de todas maneras, pues aunque ya menos conocido, pues es uno que escribió pues unos meses después, donde en cierto modo pues ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues esas primeras semanas, esos primer mes o primer par de meses de la República, pues estuvieron, digamos que caracterizados por un lado por las disputas dentro de las sesiones de las Cortes Constituyentes, pero sobre todo por los sucesos de la quema de iglesias. Él, que era republicano convencido, pues de todos modos pues hacía señalar que se estaban dando, digamos, pasos incorrectos, y de hecho pues afirmaba en dicho artículo pues literalmente que no era eso, es decir, que él la idea que tenía de lo que debía de ser un nuevo régimen no era precisamente lo que se estaba encontrando. Pero de todos modos, estos no van a ser los únicos autores, ni mucho menos.
Bueno, en una posición, digamos, intermedia entre la producción literaria y también el pensamiento crítico y político, se va a encontrar Manuel Azaña. Bueno, Manuel Azaña, quizá, pues si no hubiera iniciado su activismo político en tiempos de la Primera Guerra Mundial, o más bien inmediatamente posteriores, quizá pues hubiera sido pues, simplemente conocido por sus obras de literatura. Evidentemente, su participación en política pues, va a hacer que ésta mengue en cuanto a cantidad, pero no así en cuanto a calidad. Digamos que él formaba parte de un grupo de intelectuales un tanto oscuros, de segundo nivel, allá por inicios del siglo XX, pero la situación, digamos, que fue cambiando. Se va a convertir fundamentalmente en un político, teniendo pues, una participación pues, fundamental para estudiar el tiempo de la Segunda República y de la Guerra Civil. Claro, de sus obras literarias, pues en cuanto a su obra literaria, pues ¿cuál cabe destacar? Pues muy especialmente sus memorias, el testimonio, digamos, de primera mano sobre los acontecimientos de la época que él mismo vivió, pero también cabe citar otras obras, también por aquel entonces, de sus últimos años, como Velada y Benicarló, escrita justamente durante la Guerra Civil. Seguramente, pues la biografía que escribió será muy posiblemente la autobiografía por excelencia escrita en lengua española. Bueno, Azaña, digamos, que sirve de puente entre esos aspectos vinculados al activismo político, al pensamiento crítico y a la producción literaria, entre estos tres autores y los otros autores literarios más destacados de la generación del 14. ¿Quiénes van a ser? Pues, por un lado, Gabriel Miró. Bueno, Gabriel Miró, pues, por un lado va a partir de un estilo, pues en cierto modo, vinculado al decadentismo, es decir, va a estar presente pues, la influencia de la obra de Gabriel y D'Annunzio, pero en buena medida va a ser predecesor de la obra literaria de los novelistas de la generación del 50. Es decir, que va a jugar con el lenguaje literario, también en parte con la escultura, buscando, digamos, una novela más vanguardista. A todo ello, pues él tenía una visión crítica de la sociedad, venía a ser continuador de las novelas de los autores del 98, como podía ser la obra de Baroja. Pero claro, ese carácter crítico pues va a hacer que él en vida como literato no sea reconocido. ¿Y eso a qué se debió? Bueno, pues a que él va a realizar obras como El obispo leproso, donde él critica los sectores más conservadores de la sociedad de la época, haciendo una versión, una suerte de caleidoscopio de diferentes personajes, donde representa, digamos, una versión mezquina de la sociedad. Y claro, pues eso lo va a granjear numerosas críticas.
críticas. Al fin y al cabo, pues en aquel entonces, ¿qué se criticaba más? ¿El contenido o la forma? Pues sobre todo el contenido. Aún así, pues luego ya su obra pues, ha sido revisitada ya posteriormente y puesta definitivamente en valor como uno de los novelistas más destacados del siglo XX en España, con obras como la ya citada o Las cerezas del cementerio, donde en cierto modo pues, él lo que hace es una serie de recreación de su propia figura, es decir, el protagonista, digamos, pues presenta ciertos rasgos acordes de su personalidad. Él era una persona que enfermaba con facilidad, pero eso le llevó a tener un comportamiento hipocondriaco, con lo cual el protagonista pues, era alguien con una salud muy débil. A su vez, pues, se enamora de una mujer bastante mayor que él. Bueno, también cabe mencionar a Gómez de la Serra, un autor ya, pues digamos, ya vinculado a la vanguardia. Su obra es, en muchas ocasiones, digamos, inclasificable. Y es el autor de las llamadas greguerías. Ahora que se habla de los poemas haiku, poemas muy breves, pues bueno, pues las greguerías son un poco más o menos que una frase. Bueno, aparte de otras obras como su autobiografía, La automoribundia, pues nos ha legado pues, toda una clase de silogismos donde, ¿qué es lo que busca? Pues generar un juego de asociación de imágenes, más bien absurdo, en muchas ocasiones cómico, y que en buena medida pues, nos viene a recordar precisamente a esas metáforas surrealistas que llevarán a cabo autores posteriores. Claro, ejemplos de greguerías, bueno, pues tendré aquí 4. La luna es el ojo de buey del barco de la noche. El polvo está lleno de viejos y olvidados estornudos. El par de huevos que nos tomamos parece que son gemelos y no son ni primos terceros. Lo más importante de la vida es no haber muerto. Bueno, eso desde luego. Eso no te lo he podido ver, pero dice las demás. Luego ya, por último, Juan Ramón Jiménez. Bueno, Juan Ramón Jiménez, de todos modos, va a ser el poeta más destacado de la primera mitad del siglo XX. También será premio Nobel. Y que de todos modos va a servir literalmente de puente entre la generación del 98 y la del 27. De hecho, pues su poesía está más próxima a la de autores como Alberti, Cernuda, etcétera, etcétera, que a la de los modernistas previos como Rubén Darío. Al fin y al cabo, él parte de una poesía modernista, la que va a ir desnudando, literalmente, según sus propias palabras. Aunque de todas maneras, no deja de ser curioso que su obra más célebre sea una obra en prosa, La tengo yo. Que yo de todos modos, pues inexplicablemente yo no sé por qué se elegía en su momento como obra a leer en los colegios. Habiendo pues otros ejemplos de literatura infantil a la que se podía haber recurrido, cuando esta obra, pues, no lo es. Lo que pasa es que, claro, como hablaba de un niño y su burro, pues digamos que esto digamos que servía de ejemplo. Pero bueno, aún así, desde luego, pues no hubiera sido un ejemplo magnífico de prosa poética. Platero es pequeño, peludo suave, tan blando por fuera, que la de algodón, que no lleva huesos. Bla, 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 bla.
Bueno. Bueno, todo ello, digamos que en ese ambiente de vanguardia donde también van a estar presentes, pues, personajes alejados de lo literario, de lo artístico, ahí de todos modos, pues, veis a Gómez de la Serna presidiendo pues, la tertulia en el Café Congo, en ese retrato de Gutiérrez Solana. Y con ello ya pues terminamos la clase de hoy. Ya continuamos mañana.